Maravilloso Daniel, bailas como si el mundo entero te perteneciera. Ruth aplaudió, su voz temblaba de emoción, sus ojos brillaban de orgullo. Una música suave flotaba desde un pequeño altavoz Bluetooth escondido en la esquina de la habitación. La luz del atardecer entraba a raudales por la ventana, bañando la habitación en un suave tono rosado. Daniel, el hijo de 13 años del multimillonario Graham Whitmore, daba vueltas por la espaciosa habitación. Llevaba un delicado vestido rosa que Ruth le había regalado por su cumpleaños. La tela se expandía mientras giraba. En la esquina, Ruth, la criada negra, permanecía de pie en silencio, sus manos aplaudiendo al ritmo de sus movimientos. Sus ojos brillaban. Daniel se detuvo, jadeando. Bajó la cabeza, con la voz quebrada. Señorita Ruth, en la escuela me llaman bicho raro. ¿Qué pensará papá si me ve así? ¿De verdad soy tan horrible? Ruth se acercó, su mano se posó suavemente en su hombro, su mirada firme. Mantén la cabeza alta, Daniel. No eres un bicho raro. Simplemente eres lo suficientemente valiente para ser tú mismo. Y eso es algo que no todos se atreven a hacer. La puerta se abrió de par en par. El áspero crujido de sus bisagras atravesó el frágil momento. Graham Whitmore se quedó en el umbral, con el rostro paralizado. Sus fríos ojos grises recorrieron a su hijo del vestido rosa y luego se clavaron en Ruth. El silencio inundó la habitación. Daniel permaneció inmóvil, aferrándose al dobladillo del vestido. Ruth lo apretó con más fuerza en el hombro como diciendo, «No tengas miedo». «¿Qué demonios es esto?», rugió Graham, su voz resonando por toda la habitación. «Ruth, le has llenado la cabeza a mi hijo con estas tonterías, ¿verdad?». Daniel tembló. «Padre, solo quiero ser yo mismo». Pero Graham no escuchó. Se abalanzó sobre Ruth, sus ojos como cuchillas clavándose en ella. «Le has enseñado a cantar y bailar, a disfrazarse, para que mi hijo se convierta en el hazmerreír del mundo». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Daniel. Se tambaleó hacia atrás, con la voz quebrada. «Padre, por favor, no culpes a la señorita Ruth. Era yo». Pero sus palabras fueron interrumpidas. La furia de Graham se derramó por completo sobre Ruth. En ese momento, Ruth no se inmutó. Se irguió, sosteniendo la mirada tempestuosa de su jefe, y su voz sonó firme e inquebrantable. «Sí, señor. Fue mi culpa. Por favor, no castigue al joven amo». Daniel gritó presa del pánico. «No, no fue su culpa». Graham se quedó paralizado, sorprendido por una admisión tan directa. Frunció el ceño y respiró agitadamente. Ruth bajó la cabeza, no por debilidad, sino en un sacrificio deliberado, convirtiéndose en el único blanco de su ira para proteger al chico de la ira de su propio padre. La habitación se sumió en un silencio gélido. Daniel se desplomó, sollozando, mientras Graham permanecía inmóvil, con los ojos aún velados por una sombra de decepción. Los crueles susurros se aferraban a Daniel como sombras, atormentándolo día tras día, hasta que a veces pensaba en desaparecer de este mundo para siempre. Fenómeno, mitad niño, mitad niña, el hijo del multimillonario, y así resultó. La risa feroz resonaba sin cesar en su cabeza, destrozando hasta la última pizca de dignidad que le quedaba a un niño de 13 años. La fiesta escolar de esa noche se suponía que sería solo una exhibición de talentos. En casa, Ruth lo había animado a enfrentarse a sí mismo, a demostrar su valía con su don. Esa noche, Daniel subió tembloroso al escenario, vestido con un atuendo colorido, agarrando el pañuelo de seda que Ruth le había regalado una vez. Pero en cuanto empezó a dar vueltas al ritmo de la música, los murmullos se extendieron, y luego estallaron en risitas burlonas. «Míralo, el hijo del multimillonario, bailando como una niña. Ni un niño, ni una niña. ¡Qué broma!». Cada palabra le atravesaba el pecho como una cuchilla. Daniel se quedó paralizado, con los ojos vidriosos, la mano temblando hasta que el pañuelo de seda se le escapó de las manos y cayó al suelo.
Esa noche, Graham Whitmore estaba entre los invitados. Se quedó paralizado, con la vergüenza ardiendo en el rostro. No podía creer que su propio hijo se hubiera convertido en el ridículo ante tanta gente. La furia lo hervía por dentro. Era ella. Lo había envenenado. Le hacía querer fingir que era una niña. Graham apretó la mandíbula y el puño. Solo una decisión ocupaba su mente. Ruth tenía que desaparecer de la casa de los Whitmore. Daniel se quedó paralizado bajo las luces del escenario, con los hombros temblando incontrolablemente. Las risas burlonas de la multitud le pinchaban la piel como agujas. Quiso correr, pero entonces una mano cálida lo sujetó. Ruth subió al escenario, su pequeña figura firme bajo el resplandor dorado. Se inclinó, susurrando suave pero firmemente, con la respiración firme contra la tormenta de ruido. Mantén la cabeza alta, Daniel. No te equivocas por ser tú mismo. Respira hondo. Olvida sus crueles palabras. Ahí fuera hay gente esperando tu baile. Los ojos del chico brillaron como si hubiera captado una chispa. Daniel inhaló profundamente, todavía sujetando la mano de Ruth, y luego estiró lentamente los brazos. La música subió de tono. Empezó a bailar. Ya no eran los pasos torpes y temblorosos de antes, sino una danza tradicional llena de fuerza y determinación. Cada movimiento le había sido enseñado por Ruth con todo su corazón. Su respiración se aceleró, sus pies golpearon el suelo de madera como redobles de tambor. La sala se sintió en completo silencio. Los ojos que una vez se burlaron ahora se abrieron de par en par, cautivados por la fuerza ardiente de su actuación. La risa se había ido. Solo quedaba la música y el latido de su corazón. Entonces, un aplauso resonó desde la última fila. Una persona, luego otra. Pronto, toda la sala se puso de pie. Los aplausos estallaron en oleadas. Daniel giró en su último giro, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa radiante en el rostro. La humillación que había amenazado con aplastarlo se transformó en una declaración de orgullo. Tengo derecho a ser yo mismo. Dentro de la fría y cavernosa mansión, Graham estaba sentado al otro lado del pasillo, con la mirada penetrante e inflexible, la mandíbula apretada como si cada susurro de la fiesta aún resonara en sus oídos. Su orden golpeó como un martillo. Ruth, sal de mi casa ahora mismo. No quiero verte aquí ni un segundo más. Su voz resonó por el gran salón, gélida y despiadada. Ruth se quedó quieta, aferrándose al delantal aún cubierto de polvos de teatro. Daniel corrió hacia ella, con lágrimas en los ojos. Padre, por favor, no. No fue culpa suya. Pero Graham lo despidió con un gesto, negándose incluso a mirar a sus hijos. De hoy en adelante, tienes prohibido volver a verla. Esta casa ya no estará contaminada con semejantes disparates. Las palabras cayeron como una sentencia. Daniel se quedó paralizado, con sus pequeños hombros temblando. Ruth se acercó, posó una mano suavemente sobre su cabello y susurró suavemente. No llores, joven amo. Debes ser más fuerte de lo que nadie cree. Sin protestar, se dio la vuelta y se alejó. Su figura se desvaneció tras las enormes puertas de madera. El portazo resonó por el vasto salón, dejando solo un vacío gélido. Esa noche, Daniel se refugió en su habitación a oscuras. La tenue luz de su lámpara de noche se extendía sobre su escritorio. Allí descubrió un pequeño cuaderno de cuero desgastado por el tiempo. En la primera página, escrito con una letra suave y fluida, decía: el mayor tesoro de una persona es el coraje de ser auténtico, de ser uno mismo. Lo más importante de todo es amarse siempre a uno mismo y a quienes te rodean. Pero el cuaderno contenía más. Al pasar las páginas, Daniel contuvo la respiración. Había ilustraciones dibujadas a mano, vibrantes de color. Era un cuento de hadas sobre un joven príncipe que se atrevió a bailar con los colores de su propia alma. Las páginas parecían cobrar vida ante sus ojos. El príncipe, burlado, expulsado de su palacio,
pero aún danzando libremente en las profundidades del bosque. En los márgenes, Ruth había garabateado con tinta azul: cada paso es el latido de la verdad. Apretando el cuaderno contra el pecho, las lágrimas corrían por el rostro de Daniel. Pero al llegar al final, el corazón le dio un vuelco. La última página había sido arrancada. La historia terminó justo cuando el príncipe estaba a punto de subir a su propio escenario. Daniel sollozaba, temblando de dolor, sentado solo en la oscuridad. En lo más profundo de su ser, se encendió una llama. Debo encontrar a la señorita Ruth. Necesito saber cómo termina esta historia. En los días posteriores a la fiesta, Daniel pareció convertirse en una persona completamente diferente. Ya no sonreía, ya no tarareaba suavemente por las mañanas. La vasta habitación solo se llenaba con el sonido del viento que se colaba por las ventanas. Su mirada se volvió vacía, su piel pálida, su respiración débil como una vela a punto de apagarse. Graham entró en pánico al ver a su hijo desplomarse en la cama. Llamó al médico de cabecera en mitad de la noche. Siguieron una serie de exámenes, medicamentos costosos e innumerables consejos médicos, pero nada ayudó. Daniel solo se debilitó y se volvió más frágil. Una noche, después de que todos se hubieran ido de la habitación, Graham se sentó junto a la cama de su hijo, agarrando con su gran mano los pequeños y fríos dedos del niño. Por primera vez en muchos años, su voz tembló al susurrar: «Daniel, ¿qué quieres? Dime, hijo. Haré lo que sea». Los labios del niño se movieron, pero solo se le escapó un susurro entrecortado: «Quiero, señorita Ruth». Graham se quedó paralizado. La súplica le apuñaló el pecho como un cuchillo. Intentó calmar a su hijo, pero desde el día siguiente, Daniel guardó silencio absoluto. «Ni una sola palabra», explicó el médico. «El niño sufre una rara forma de mutismo selectivo. Es una reacción psicológica extrema a un trauma. Si lo forzamos, su condición podría empeorar». Graham permaneció inmóvil en su estudio, apretando un pañuelo en el puño. Podía comprar cualquier cosa con dinero, pero no la voz de su hijo. Durante esos días de silencio, Daniel solo sostenía un lápiz. Dibujaba y redibujaba las imágenes del cuaderno de Ruth. El príncipe girando en colores, el príncipe abandonado, y el príncipe inmóvil ante una página rasgada. No pronunció palabra. Solo levantó el dibujo en silencio hacia su padre. En la página, un pequeño príncipe estaba junto a una hoja rasgada y vacía. Graham miró el dibujo, tragando saliva con dificultad, con un dolor como nunca antes había sentido, que le atravesaba el pecho. En ese momento, Graham Whitmore, el hombre poderoso que una vez silenció a Wall Street, se sintió completamente impotente, como un niño. La habitación estaba en silencio. El cálido resplandor de la lámpara iluminaba el pálido rostro de Daniel mientras dormía. A su lado, el médico de cabecera se sentó, con voz áspera pero firme. «Señor Whitmore, su hijo sufre una herida en el alma. Si se ve obligado a negar quién es realmente, será más peligroso que cualquier lesión física». Fue como si un martillo le hubiera dado a Graham en el pecho. Se quedó paralizado, con el rostro aturdido, la mirada fija en su hijo, inmóvil en la cama. Los recuerdos volvieron a la vida. Ruth protegiendo a Daniel de la multitud en la escuela. Ruth cogiéndole la mano en el escenario. Ruth asumiendo la culpa de todo. ¿Sería que todo lo que pensaba de ella estaba mal? Esa noche, el elegante coche negro entró en las calles empobrecidas de las afueras donde Ruth vivió. Edificios ruinosos se apoyaban contra muros derruidos. Las farolas parpadeaban débilmente. Graham salió. Su traje azul cobalto contrastaba dolorosamente con la decadencia que lo rodeaba. Se detuvo frente a una pequeña tienda de la esquina. Una anciana lo miró sorprendida. «¿Buscas a Ruth?» «No está en casa. Suele estar en el centro comunitario, cerca del final de la calle». La mujer esbozó una sonrisa triste. «Ruth es una buena persona. Siempre ha querido proteger a los demás niños.
A Graham se le encogió el corazón. Siguió caminando, sus zapatos de cuero golpeando el pavimento agrietado. Al girar en la última cuadra, un sonido familiar lo detuvo en seco. El redoble de un tambor, aplausos infantiles, carcajadas. Ante él se alzaba un viejo edificio, convertido en centro comunitario. Sus ventanas brillaban cálidamente en la noche. Dentro, Ruth estaba de pie en medio de un círculo de niños. Sus brazos y piernas se movían con gracia, cada movimiento de la danza tradicional irradiaba fuerza. Los niños, regordetes, delgados, discapacitados, se burlaban de su aspecto. Todos se unieron al baile, con los ojos brillantes. Ruth aplaudió, animando a cada uno por turno. Graham se quedó quieto, sin palabras. Comprendió que la última página que faltaba en el cuaderno de Daniel no era una historia inconclusa. La última página estaba allí, viva. El joven príncipe del cuento de hadas no solo había encontrado la felicidad. Había construido un reino donde todos eran libres de bailar, libres de ser auténticos. Graham contuvo la respiración. Por fin, comprendió. Ruth no había contagiado a su hijo con rarezas. Le había dado a Daniel algo que Graham, un padre poderoso pero emocionalmente ciego, nunca supo darle, la libertad de ser él mismo. Afuera, el viento soplaba por las calles pobres, trayendo consigo el ritmo de los tambores y el sonido de las risas. Graham se quedó allí, con los ojos vidriosos por primera vez en años, sintiéndose pequeño. Dio un paso hacia Ruth en voz baja. Me equivoqué. Por favor, vuelve y salva a Daniel. Ruth guardó silencio un largo instante. Asintió levemente, pero su mirada permaneció distante, llena de un vacío que no se podía borrar fácilmente. Las puertas de la mansión se abrieron de par en par. Daniel susurró, con la voz quebrada. Señorita Ruth. Ruth se giró bruscamente. Por una fracción de segundo, el mundo entero pareció detenerse. El frágil y pálido niño, debilitado por la enfermedad, estaba ahora frente a ella, apretando el cuaderno con fuerza contra su pecho. Daniel se tambaleó hacia adelante, desplomándose en los brazos de Ruth. Las lágrimas corrían por su rostro. Todavía no podía articular las palabras. La sala quedó en silencio. Solo el sonido de sus sollozos ahogados llenaba el espacio mientras se abrazaban en un reencuentro. En los días siguientes, Daniel comenzó a recuperar la confianza con Ruth a su lado. Milagrosamente, su habla mejoró poco a poco, dejando a Graham asombrado. Lleno de gratitud, decidió organizar una gran gala benéfica, una forma de dar gracias a Dios por salvar a su hijo. El evento resplandecía dentro de un salón de baile adornado con candelabros de cristal. Hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos deslumbrantes llenaban cada asiento. Graham se sentó en la primera fila, con el corazón inquieto. Cuando sonó la voz del maestro de ceremonias, la multitud se quedó en silencio. Para sorpresa de todos, Daniel subió al escenario. Llevaba un traje de género neutro de exquisito diseño, de gracia suave pero con una presencia imponente. Los susurros recorrieron la sala. El hijo de Graham Whitmore, vestido así. Graham contuvo la respiración, aterrorizado de que la multitud volviera a aplastar a su hijo bajo el ridículo. Daniel levantó el micrófono, su voz, temblorosa pero resonando con claridad en la sala. Le agradezco a la señorita Ruth. Sin ella, nunca me habría atrevido a ser yo mismo. Todo el público se congeló en silencio. Al fondo, Ruth bajó la cabeza. Una lágrima caliente resbaló por su mejilla. Pero Daniel no había terminado. Dejó el micrófono y retrocedió un paso. La música comenzó. Empezó a bailar. No los pasos vacilantes de antes, sino una actuación poderosa. Cada movimiento contaba su historia. El niño burlado, el príncipe del diario, el deseo inquebrantable de liberarse. Sus brazos se abrieron de par en par, su cuerpo giró, cada movimiento se estrelló como olas contra las cadenas del prejuicio. La sala estaba en silencio,
salvo por la música y la respiración agitada del chico. Cuando terminó el baile, Daniel se irguió, con la frente empapada de sudor y los ojos encendidos. Levantó la mirada hacia Ruth y luego se giró para encarar a su prima, la misma que había dirigido la burla. Su voz resonó. Gracias, señorita Ruth, por enseñarme que la verdadera fuerza no reside en ser aceptada por la multitud, sino en la valentía de crear mi propio escenario. Un tenso silencio se prolongó un instante. Entonces, desde el fondo, se oyeron aplausos. Uno, luego otro. Pronto, toda la sala se puso de pie, con los aplausos resonando como un trueno. A Graham se le hizo un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que su hijo, el niño que una vez tembló en las sombras, ahora estaba escribiendo la página que faltaba en la historia con su propio baile. Y Ruth, con su silencioso sacrificio, le había dado las alas para remontar el vuelo. Los flashes de las cámaras estallaron en la sala. La conferencia de prensa de la corporación Whitmore nunca había atraído a tantos periodistas. En el escenario, Graham se irguió, su rostro ya no era frío, sino sereno, con una calma que parecía casi nueva. Su voz resonó con claridad, cada palabra como una confesión y una promesa. Hoy anuncio la fundación de la Fundación Luz de la Libertad. Este fondo se dedicará íntegramente a apoyar a niños del tercer género y a quienes han sido discriminados por su origen. Una vez permití que el prejuicio hiriera a mi propio hijo. No permitiré que otro niño sufra el mismo dolor. Por unos instantes, la sala quedó en silencio. Luego, la sala estalló en aplausos. Las cámaras se enfocaron en Daniel. Ya no se encogía como antes. Sus ojos brillaban de valentía. Se aferró a Ruth con fuerza, con voz temblorosa pero resuelta. «Eres mi familia». Ruth lo abrazó con fuerza, con los labios temblorosos. En ese instante, toda mirada que antes había sido de desprecio se convirtió en silenciosa admiración. Poco después llegó una tarde tranquila. El jardín detrás de la mansión Whitmore resplandecía bajo el sol dorado. Graham vestía una camisa sencilla y sostenía una pequeña pala en la mano. Daniel se arrodilló a su lado, con manos torpes pero ansiosas. Ruth se apartó un mechón de cabello de la frente y depositó con cuidado las plántulas en la tierra. 3 personas, 3 vidas antes divididas por el prejuicio y la incomprensión, ahora trabajaban juntas, apretando las manos juntas contra la tierra blanda. La risa de los niños resonaba en el aire, mezclándose con el aroma a tierra húmeda y flores que se mecían en la brisa. Los pequeños brotes verdes temblaban al viento, como prueba de un nuevo comienzo. Las sombras del pasado se habían disipado, dejando solo la comprensión y la convicción de que, de hoy en adelante, las generaciones venideras tendrían derecho a vivir tal como eran.